Por ejemplo, el objeto del docente, ¿quién es objeto del docente? El estudiante. ¿Y el objeto del estudiante? La persona, el ser humano. ¿Sí? Entonces, pero ambos, los docentes, enseñamos a cuidar, y los estudiantes, ¿qué hacen? Aprenden a cuidar. Nosotros enseñamos a cuidar a través de ustedes, interactuando con ustedes. Y ustedes aprenden a cuidar a través de ¿qué? De la práctica con los seres humanos, con los pacientes en el hospital, con la población en sus comunidades. Entonces hay que tener bien claro estos dos aspectos, ¿no? Para una mejor dinámica de este proceso de formación, educación universitaria. En la actualidad hay diferentes paradigmas de comprensión de la realidad. Los enfermeros estamos en una renovación conceptual. Tenemos que renovar conceptualmente la enfermería. Y esto implica darle fuerza al aspecto del cuidado profesional. El cuidado profesional es nuestra labor, es nuestra actividad final. Y cuidado profesional no es hacer cosas. Cuidado profesional es utilizar toda nuestra corporalidad para cuidar. Todo nuestro cuerpo. El instrumento más importante que tiene el enfermero para cuidar es su propio cuerpo. ¿Ya? Porque si usted no da una sonrisa agradable a la persona, de hecho ahí va a haber un bloqueo. A veces una sonrisa, una palabra, un tocarle la mano o un dar la mano, esas son las formas de cuidar. Son las dimensiones de cuidar. Esa fineza con lo que tratamos a la gente, esa cordialidad, esa sensibilidad, ese es el cuidado. El cuidado no es lo que hago con las manos. En todo caso, lo que hago con las manos es el soporte instrumental del cuidado. El cuidado es cómo yo me muestro como persona ante la otra persona, esté sano o enfermo. Entonces, para yo tener una forma de hablar o de comunicarme, tengo que aprender. Para eso están ustedes aquí en la universidad, para aprender cómo hablar, cómo comunicarse, para aprender a cómo tocar a las personas, para aprender cómo ser tiernos con todas las personas. Esa es la actitud maravillosa, esa es la creación importante que ha tenido Dios, si tenemos un creador, o si socialmente hemos ido avanzando en esta evolución como profesión. Entonces yo creo que ahí el punto central, fíjense, a ustedes no lo van a reconocer porque aplicó muy bien un inyectable, porque manejó bien el monitor. Usted no se va a preocupar por manejar este monitor, porque el próximo año va a haber otra máquina. Sí debe preocuparse por eso, pero no por eso, no es lo único. La enfermería, ese es el soporte de la enfermería. La enfermería es vigilar, acompañar, ser tierno, ser fino, ser cuidadoso, ser suave con la gente que atendemos. Ese es el punto central que todo el mundo está reconociendo, la labor de los enfermeros. Tal vez estos 30, 40, 50 años no hemos sido reconocidos. ¿Por qué? Porque nos han visto solo como aplicadores de inyecciones, o como que nos apoyamos en la parte médica. Y por ahí, pues, ¿cómo nos van a reconocer? Porque ahí es el médico el que tiene que recibir el reconocimiento, y en buena hora que lo reciba. Pero si empezamos a ser amorosos, cuidadosos con la persona, finos con las personas que atendemos, atenderlos por igual, atenderlos sin distinción, van a ver lo que va a suceder en los próximos años. Este país nos tiene que amar, y ese es el objetivo, que este país nos reconozca. Pero eso va a ser cuando nosotros cambiemos de actitud. Y aquí, estimadas estudiantes, colegas, docentes de esta universidad, tenemos que hacer renovación conceptual. Si yo voy a dar cuidado espiritual, no lo voy a hacer con conocimientos domésticos o aprendidos en la cultura o en la vida cotidiana. Para dar cuidado espiritual, por ejemplo, hoy tengo que saber física cuántica, tengo que saber campos biomagnéticos, tengo que tener esos conocimientos, porque ahí está el respaldo científico para dar cuidado espiritual.
estamos ahora que renovar. Por eso les estoy diciendo a varias universidades, claro, unas más que otras, que ya están empezando, pero hay universidades que todavía enseñan con conocimientos del siglo XX, de atrás, de por allá. Los currículos de enfermería tienen que incluir las teorías de la complejidad, porque el mundo es complejo, todo está en red, todo está en red, todo está articulado. Hay investigaciones que nos dicen, por ejemplo, de que me obtienen glóbulos rojos de mi cuerpo, lo llevan me parece que a 500 metros por allá, a mí me aplican reactivos y el glóbulo rojo de allá responde. ¿Qué hay ahí? Hay una conexión, pues. Hay una conexión genética y esa conexión genética es permanente. Entonces con esto hay entonces una relación, pues es que ese concepto de sistémico, de ver la anatomía, a nosotros no nos sirve. Tiene que haber una nueva mirada de la biología, de la anatomía, de la fisiología. Los enfermeros eso lo hemos hecho liviano, eso debe ser profundo. Incluso debemos conocer anatomía, fisiología, bioquímica, más profundo que los médicos. Porque nosotros necesitamos conocer el cuerpo del ser humano, su mente del ser humano, su alma o espíritu del ser humano. Ese es el nuevo reto, de rejuntar, de defragmentar al ser humano, que lo hemos visto por sistemas, por aparatos. Sistema urinario, sistema digestivo, eso no nos sirve a nosotros, eso le servirá al médico. A nosotros nos sirve el ver el cuerpo como una totalidad indivisible, con una mente y un alma, que es la triada natural de lo que es un ser humano. Miren el gran reto, y para eso necesito tener teoría de la complejidad, hacer un muy buen estudio de las ciencias básicas. Los que están ya en ciclos superiores no pueden dejar de estudiar su anatomía, su fisiología en forma permanente, porque hay nuevos corpúsculos que se están encontrando en la parte de la anatomía microscópica y que dan explicación a la base del cuidado. Tenemos que saber, si estoy pensando en ser enfermero de salud pública o de comunidad, ¿en qué me tengo que preparar? En teorías de la cotidianidad, porque el ser humano vive en una temporalidad y en una espacialidad. El concepto de tiempo y espacio es fundamental en enfermería. Acuérdense cuando estamos frente a un recién nacido, que lo vemos pero brilloso, vigoroso, nos damos vuelta y en un minuto ya murió. ¿Por qué? Porque las temporalidades son aspectos que tenemos que estudiar. Tiempo y espacio tenemos que estudiar, y eso significa estudiar cotidianidad. Aparte de eso hay que estudiar todo lo que tiene que ver, si trabajo en comunidad, ¿qué es lo que nos preocupa en que debe modificarse en nuestras familias, en las comunidades? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que modificar en las familias? Sus conductas en salud, sus estilos de vida, sus formas de vivir. Pero para que haya ese cambio, ¿de qué depende? Que ellos tengan ¿qué? Voluntad para cambiar. Si ellos no tienen voluntad para cambiar, no van a cambiar. Entonces nosotros los enfermeros, ¿qué tenemos que estudiar? Cómo cambiar voluntades, cómo dirigir voluntades, cómo orientar voluntades. Y esa ciencia, ¿cómo se llama? Que tiene que ver con las voluntades de las poblaciones. ¿Cómo se llama esa ciencia? ¿Ah? Ciencias políticas. Entonces no puede haber un currículo de enfermería en adelante si no incluye ciencias políticas, porque las ciencias políticas les van a ayudar a cómo conocer mejor las voluntades de la gente para que pueda cambiar. Entonces miren todos los retos, todas las incorporaciones que tenemos que hacer. Para los futuros, para el primer ciclo hay que empezar a cambiar eso. Pero los que están ya en cuarto, tercero, ¿qué tienen que hacer? Estudiar, pues, claro, ya fuera de la universidad será. Y los enfermeros que estamos en servicio, estudiar todo eso, que esas son las bases teóricas y epistémicas de esta profesión. Si queremos que esta profesión tenga calidad y tenga reconocimiento. Entonces se necesita repensar varios conceptos, que ya les estoy mencionando. El complejo salud, enfermedad, cuidado, enseñanza, aprendizaje, complejidad, integralidad, cultura, lenguaje, porque todo está ligado a eso, teniendo en cuenta sus bases epistemológicas. Yo no puedo hacer cuidado si no tengo bases antropológicas, bases económicas. Ciencias económicas, clave.
Hay varias gente que se enferma por la deuda que no puede pagar. Entonces la enfermera tiene que asesorar, tiene que orientar en esos aspectos. Tiene que tener conocimiento de ciencias económicas. Tiene que tener conocimiento de varios aspectos que tienen que ver con la cultura, el aspecto sociológico, antropológico. Tiene en cuenta sus bases epistemológicas. Es fundamental que él, estamos hablando de la docente, tenga conciencia del paradigma que orienta su práctica profesional, permite evaluar las consecuencias de su quehacer formando profesionales y ciudadanos a la vez. O sea, ustedes, yo sé que aquí tengo referencias de que tienen un modelo de currículum donde no se dirige solamente a formar, en este caso profesionales, sino también a formar ciudadanos. Y ese es un punto central. Porque al final la formación de ciudadanos, ¿de qué nos sirve una enfermera que no tenga valores, por ejemplo? Que no tenga una ética, que no dé cultivo a la verdad, que no dé cultivo a una búsqueda permanente de su intelectualidad? Porque sabemos hoy en día que 2 o 3 años dejas de estudiar, te vuelves ignorante, te vuelves analfabeto. Entonces la educación tiene que ser continua, el estudio tiene que ser continuo. La siguiente. Entonces la enseñanza del cuidado de enfermería te implica este aspecto. La docencia como el punto central. El docente tiene que estar siempre renovado, tiene que estar siempre activo, siempre creador. El proceso pedagógico, ya lo explicamos, y el proceso de cuidado, que los tres se juntan con una sola justaposición de cómo es que aprendemos. Nuestro aprendizaje es diferente a los demás profesionales. Por ejemplo, al químico es diferente, porque el químico lo que necesita, ¿qué hace el químico? Estudiar los elementos químicos, las reacciones, las moléculas, las partículas. En cambio nosotros no, esa es la totalidad. Así es. Entonces hay que ver el concepto de enfermería, tener claro qué es la enfermería. Ya dijimos que la enfermería es cuidado profesional, es un cuidado humano al que le dijimos. Entonces ese es el objeto, el cuidado. El sujeto, ¿quién es el sujeto? La enfermera, el enfermero. ¿Ya? ¿Quién es y utilizamos un método, ¿cierto? Método científico, el proceso de enfermería, lo que quieran, pero siempre hay que utilizar un método. Todo eso es válido cuando obedecemos a un contexto. Aquí estamos formando en el país enfermeras para que solucionen los problemas de nuestro propio contexto, de nuestra propia realidad. La siguiente. El concepto de enfermería. Ya lo que habíamos hablado, miren, esto ya no lo voy a repetir, pero nos interesa esta parte, miren, de la definición de lo que es nursing en inglés: alimentadora, nutridora, cuidadora. La siguiente. Hay otra palabra también que es clave, por eso es que la naturaleza de la enfermería es ser asistencial. Somos una profesión de servicio. ¿Ya? Y ahí hay que ver que todas las profesiones de salud son profesiones de servicio, pero también son las profesiones que tienen que ver con apoyo. Por ejemplo, el educador, los educadores también son profesiones de servicio. Entonces, ¿qué es asistir? Se origina del latín sistere o asistere, dice, es estar presente, es decir, asistir, atestiguar, ayudar, socorrer, favorecer, colaborar, cooperar, contribuir, escuchar, concurrir, presenciar, amparar. Estas son las bases de nuestra profesión, con una base asistencial hacia el ser humano. La siguiente. Aquí el sujeto que enseña el cuidado es el docente. Y hay una serie de situaciones, miren. Ustedes tienen docentes de aula, que también los acompañan a la práctica, pero también hay enfermeras docentes que están en el servicio y los espera para que les supervisen la práctica. El estudiante enfermero es otro sujeto, ¿no? Que están en una situación pedagógica del cuidado. O sea, en el cuidado, ¿qué hay? Sujeto. ¿Quién es el sujeto aquí? La enfermera. El objeto, el cuidado. Y el sujeto aquí, las personas. Sino que nuestros objetos también son sujetos, pero eso se hace más complejo. En cambio, del ingeniero civil, su objeto es el ladrillo, es la piedra, es el fierro, es el cemento. Ese es objeto. Y es objeto. En cambio, nosotros es un objeto que también es sujeto. Y eso lo hace complejo. Seguimos.
Entonces, estos sujetos sociales son muchos, es el sujeto profesor, es el objeto es estudiante. Entonces aquí hay un sujeto de la formación o desarrollo personal, hay que formar competencias para cuidar, es ella, ¿quién? Paciente, cliente, usuario, ciudadano. Pero siempre hay que considerar a la persona siempre como ciudadano. Estudiante lo formamos en el cuidado humano. Ya decíamos la evolución que ha habido, cuidado de la vivencia, necesidades, respuesta de la persona que tiene alrededor, la búsqueda de su realización, y hoy, yo estoy seguro, futuras enfermeras, si seguimos con esta profundidad en cuanto a la investigación, a tener más conocimiento, estoy seguro que de aquí a unos 20 años no vamos a estar hablando de cuidado del ser humano. Vamos a estar hablando que enfermería es la profesión del cuidado de la vida. Porque al final el concepto de vida es el concepto terreno, es el concepto de tierra, es el concepto que nos atañe a todos. No hay ser humano si no está conectado a toda la vida que existe. Siguiente. Por esa razón, entonces, hay que tener mucho conocimiento de quiénes son los estudiantes, porque los estudiantes es objeto y sujeto. La siguiente. La oportunidad en el proceso pedagógico es aprender para la vida, aprender, saber pensar más allá de la experiencia de mercado, porque nosotros de alguna forma nos vamos a insertar a un mercado de trabajo. La siguiente. En ningún caso teoría o descripción pueden sustituir a la experiencia individual subjetiva en el fondo irrepetible. El peso que ustedes tienen que darle a su práctica cuando están con las familias, cuando están en el hospital con los pacientes. No hay mayor aprendizaje que la realidad misma.